Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, como siempre, a nuestro podcast de equipos históricos. Seguimos con el recorrido del Boca de Bianchi, del primer paso de Bianchi como técnico de Boca. Hablamos, por supuesto, de 1998-2001, esa franja que estamos analizando con el gran Nacho de Tito. ¿Cómo estás, amigo? Bien, por suerte todo bien, con ganas de seguir este capítulo que cada vez que lo veo me asombra más todavía. Lo recordaba obviamente porque yo era joven, me encanta el fútbol, me encantaba en ese momento, y no lo recordaba tan duradero y tan exitoso en el tiempo. Me acuerdo que era insoportable ver a mis amigos de Boca, pero la verdad que uno lo vuelve a analizar con el paso del tiempo y es increíble, la verdad, lo que logró Boca en ese lapso de 3 años, la verdad, creo que es difícil de repetir. Sí, tal cual. Uno tiene, a ver, deja la sensación, forma parte también del deporte, ¿no? De decir, este equipo es insuperable y después, con los años, aparece alguno que te dice, upa, subió un peldaño más o hizo, o lo igualó o se puso por lo menos a la misma altura. Está claro que para, para llegar a hacer algo similar a lo que hizo el Boca de Bianchi, bueno, vamos a tener que pasar mucho por delante y por Sí, muchos motivos. Cuando teníamos todavía como programa semanal, Quinto Cambio en Radio, un día hicimos un especial respecto de la comparación entre el Boca de Bianchi y el River de Gallardo. Y cuando veíamos la cantidad de títulos, yo decía que la única forma, que me perdonen los hinchas del Millonario, la única forma que uno lo puede comparar es en lo que significó cada entrenador para cada club. Pero después no hay otro punto de comparación, porque si bien River tiene un montón de títulos con Gallardo, ¿cuántos hay de un solo partido? ¿Y cuántos hay que en esa época no se jugaban? ¿Sí? Porque vamos a ver un montón de títulos que Boca obtuvo, que en aquel momento no te daban derecho a jugar tantos otros como hoy, obvio, bueno, obvio, obvio, existe y obvio. se han creado a lo largo de los últimos 25 años. No, más te lo digo como imparcial, porque yo acá, la verdad que entre Boca y River, y los dos me caen igual de mal, vamos a ser honestos. Digo, lo que tiene Boca, lo que tiene el Boca de Bianchi, que yo me acuerdo que haber escuchado este programa en la radio, no sé si fue parte, pero me acuerdo haberlo escuchado al menos para el quinto Seguramente, cambio. seguramente, sí. Eh, Me acuerdo que a mí lo que más me sorprendió siempre fue que fue todo muy seguido. No hubo un bache en River como en Gallardo. Lo que tiene Guardiola es lo que dura el proceso, ¿no? Porque Gallardo llega en 2014 y ¿qué se va en 2022? Recién, o sea, son 8 años, pero 8 años en los cuales gana 2 Libertadores. También tiene una final que la pierde increíblemente en el último minuto. Hay una que también la pierde, creo que es en semifinales, muy injustamente. Con Lanús que se lo dan vuelta. Con Lanús en semifinal que pierde cuartos, no me acuerdo. Sí, Es semi, semifinal. ¿no? Es semifinal. Que ganaba 3-0 global y lo pierde 4-3. Una cosa increíble lo que pasa, con muchas decisiones polémicas arbitrales, pero lo de Boca jugó 2 Libertadores, ganó las dos, fue y ganó el Mundial de Club, o sea, la Intercontinental en ese momento, y la otra no la gana de casualidad, la otra le llega al tiempo extra, con algunos fallos arbitrales también bastante polémicos en su contra, y después termina perdiendo 1-0 en tiempo extra, y al Real Madrid le gana 2-1, muy bien, o sea, obviamente sufrió, pero bueno, ¿quién no sufre contra el Real Madrid? Pero no fue que lo cascoteó el rancho ni nada, ni cerca de eso estuvo. Ganó los 2 Libertadores que jugó, en este periodo, ¿no? Digo, ahora los partidos que jugó, después Bianchi un año no está, vuelve a salir campeón. O sea, Bianchi en Boca dirigió 4 Libertadores, ganó 3 hasta del 2001, del 2000 al 2004. Antes de eso no jugó Libertadores porque vamos a ver justo ahora en este capítulo que en el 2000 amplían los cupos y cambian la forma de competencia. Entonces Bianchi, el primer año lo único que jugó fueron 2 torneos locales y ganó los dos. Y la Copa Mercosur, obviamente, que eso entra en un torneo muy secundario, muy dejado de lado, y que Boca tiene la obligación de ser campeón después de mucho tiempo. Después hay otro torneo que lo pierde también de casualidad, sacando 3 puntos menos. Después gana la Libertadores, gana la Intercontinental, gana el torneo local, vuelve a ganar la Libertadores y queda un paso de ganar el Intercontinental. Es todo en muy poco tiempo, muchísimos títulos, y como decís vos, no estaba la Supercopa, no estaba la Copa Argentina, no había ninguno de esos títulos que hoy en día se disputan en uno o dos partidos, o ni hablar la Supercopa Internacional, la Superfinal, la Bueno, Super no sé cuánto final. de Eh, hecho, en toda esta primera etapa que estamos analizando del Boca de Bianchi, no existía ni siquiera la Recopa, porque no Nada, se jugó nada, en esos nada, nada. años. La Recopa Eh, vuelve en el 2002. exacto, claro, exacto. Vuelve en el 2002 y, a ver, como con Carlos Bianchi de entrenador, Boca no jugó Recopa, porque la Claro, primera que tiene derecho a jugar, que es la que gana en el año 2003, la dirige Brindisi en el 2004. claro. Entonces, Después que nada, él se va de perder con Once Caldas. claro, exactamente, exactamente.
Además, eso, 4 Libertadores, 4 finales. No, una locura. Es realmente. O sea, si lo ponemos en comparación, yo creo que lo único comparable es el Real Madrid hace pocos años ganando 4 Champions de 5. Sí, sí. Es Sí, lo tal único, cual. Sí. está, digamos, obviamente trazando las distancias, fútbol europeo, fútbol argentino, Real Madrid, Boca, pero digamos, a nivel de logro para instituciones, está a esa altura. Está a esa altura. 3 Libertadores en 5 años, de las cuales jugaste 4 finales y en el medio un año no estuvo tu técnico, y el Madrid que ganó 4 de 5. Sí, y además, decíamos, otro equipo que siempre es muy comparado con el Boca de Bianchi, que lo hemos hecho nosotros en el podcast, que es el San Pablo de Teresa Santana, que Claro, también hace 3 finales consecutivas, ganando 2 y perdiendo la última con Vélez. Pero la Copa era muy distinta. Vos entrabas más claro, adelante. Este Boca es el primero que sufre, bueno, la modificación de Copa, donde el campeón no tenía más beneficios, solo clasificar a la edición siguiente, pero claro. jugando, bueno, todos los partidos. Vamos a hacer un repaso de todo lo que fue aquello y pensaba también, Nacho, qué diferente era el fútbol, ¿no? Sí, En apenas 25 años, que a nivel histórico no son nada, bueno, lo que ha cambiado el fútbol, porque Boca en el año 2000 vuelve a jugar a la Copa Libertadores, que es lo que vamos a repasar, después de 6 años, después de, bueno, una participación paupérrima la anterior, con César Luis Menotti en el banco, un Boca que, bueno, terminó último de grupo con Vélez, Palmeiras y Cruzeiro, hasta con goleadas en contra para, bueno, un equipo como Boca que a pesar de no tener una gran actualidad, sí era doble campeón de Copa Libertadores a nivel histórico. Llegar y volver a jugar la Copa como campeón de tu país, irte en primera ronda, ¿sí? Con una Copa que tenía, bueno, cupos abiertos donde entrando tercero pasabas de ronda, comerte goleadas y que el otro equipo de tu país, que es un equipo de los denominados chicos, terminó jugando la final y ganándola, bueno, creo que no hay peor forma de jugar la Libertadores que lo que le pasó a Boca, quizás la de este año, que directamente no entró en claro. zona de grupo. Evidentemente ni llegó, sí. Boca pierde ese año 6-1 con Cruzeiro, ¿no? Con Palmeiras, en Parque Con Antártico. Palmeiras pierde 6-1 y con Cruzeiro también se come una goleada. Creo que hay un gol inclusive del gordo Ronaldo cuando era un joven y flaco Ronaldo. Sí, 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 pierde mal. De hecho, si no me equivoco, a pura memoria digo, creo que ganó un solo partido de los 6. Claro, creo que gana Eh, uno, empata uno y pierde 4, si no me sí, equivoco. sí, La memoria no me falla. una cosa, pero pésima, pésima, un rendimiento muy malo. Y bueno, hablábamos tanto de Bianchi y solo para decir, antes de meternos de lleno en lo que será el análisis de la Copa del 2000, increíble, es tan increíble lo de Bianchi que las series que perdió por Copa Libertadores, que fueron muy poquitas, fueron eh, con el tiempo terminado, o sea, en series de punto penal, Claro. que fue una con Vélez, la de Once Caldas en el 2004, y cuando vuelve a Boca, que no tiene un gran paso, lo deja fuera Newells en aquella definición Eterna. por penales larguísima, pero, Eterna. a ver, hablamos toda la vida de lo que es imposible y lo intangible del fútbol. Ese Boca que cuando uno agarra los nombres, bueno, es un Boca bastante medio pelo, más allá de tener un Riquelme que venía del retiro. eh, ¿A cuánto estaba de jugar la final? Porque eso Sí, sí, fue sí. cuartos de final con Newell. Un Newell que en ese momento era el equipo de sensación del fútbol argentino, que Boca increíblemente, cuando uno dice Boca Newell's y Boca iba de punto total, nadie creía ni siquiera que Boca iba a llegar a esa instancia, sino que todo el mundo lo imaginaba perdiendo antes. Boca empata en la Bombonera, empata en el Rosario y termina en esa definición por penales, que nada, era evidentemente la llave para pasar del otro lado y le termina jugando contra aquel equipo de Carlos Bianchi en 2013, en su última experiencia como entrenador Claro. de Boca y en su carrera en general. Sí, y con un Pero bueno, Newell's que también termina llegando muy lejos, llega a la semifinal, sí, termina sí, quedando afuera. exacto. La final es Mineiro Olimpia, donde Mineiro gana su primer Libertadores con Ronaldinho Gaullo Por como, Ronaldinho. como gran figura. Después, también la importancia de esto, Boca, hasta hace muy poco, hasta que Palmeiras ganó la Copa Libertadores del 20 y del 21, fue el único equipo que pudo bicampeonear con el actual formato, ¿no? De no solamente 32 participantes, sino de que el campeón deja de entrar en rondas finales. Tal Eh, cual. Obviamente, no es para sacar mérito ni para marcar algo, pero Independiente y Estudiantes ganaron muchas Libertadores entrando directamente en semifinales. Cual era el reglamento del momento y está perfecto. Boca De hecho, la repite, de Boca entrando desde la del fase de grupo. 68, de Claro, hecho Boca la del también del 78, 78. Boca también la gana y en el 79 juega la final, pero porque evitaba
Bueno, toda la primera Claro, ronda entraba en el hexagonal de semifinales, o sea, el triangular de exactamente, semifinales. exactamente. Pero sin marcar esto que decías vos, Nacho, una complejidad extra es que encima todavía en esa copa, las dos copas que gana Boca, la del 2000 y la del 2001, y muchas más en el tiempo para acá, todavía se jugaban 4 meses. A Claro, diferencia de, bueno, el doble campeonato de Palmeiras, pero la copa ya es anual. Entonces, exacto. tiene otra sensación. A ver, vos te daba la chance de decir, bueno, ahora jugás en el el primer cuatrimestre, en los primeros 5 meses del año, jugás la primera fase. Bueno, los equipos tienen un mercado de pases en el medio, el equipo se puede armar distinto, se puede rearmar distinto. De hecho, si analizamos eh, todos los campeones de Copa Libertadores y todos los equipos que compiten en las Copa Libertadores actuales, ni siquiera tienen que ver a veces los rendimientos y los planteles desde la primera fase a lo que terminan jugando Sin en el duda, final. sin En duda. aquel momento, vos arrancabas con los mismos jugadores que arrancaba la primera fecha, ibas a jugar a final. No tenías nada que hacer en el medio. El Sí, plantel era el que tenías y las punto. únicas excepciones eran en octavos y en semis por alguna lesión grave Claro, o si te cortaba el mundial. Que generalmente te exacto. cortaba al terminar cuarto de final y volvía en semifinales que se jugaba en agosto y ahí te dejaban hacer, pero te dejaban hacer, creo que eran 2 cambios en la lista, nada más. Tal cual, sí, sí, eran muy pocos. Eran Por ejemplo, la que creo que es Estudiantes, que la pierde con Simeone una vez Sebastiavi. en el 2006, Pensé que decías la no, otra. antes que justo se suspende en el primer partido de cuarto de final y se juega después en la vuelta, algo raro hicieron, que no pudo anotar a Verón, que Verón había vuelto al fútbol argentino, no lo pudieron anotar, porque están esperando pasar y llegar a la semifinal y no Claro, lo pudieron anotar. Pero sí, y después, bueno, en la otra también que anotan a Schiavi, en la que finalmente ganan con Sabela. tal cual, sí, sí, que juega la final. Claro, Pero bueno, pasaba esas cosas. Me acuerdo que, nada, hay muchos de esos casos de jugadores que venían para jugar Copa Libertadores y por ahí el equipo quedaba eliminado rápido y terminaba con un paso fugaz. Bueno, me acuerdo cuando vino Abel Balbo a Boca, vino para jugar la Copa Libertadores, jugó 4 partidos, creo, y se terminó siendo un Balbo que estaba sobre el final de su carrera. Pero todo esto que dijimos es la introducción para algo que está a priori de todo lo mencionado, que es la Copa Libertadores 2000. Boca va a arrancar su participación en la primera fase de aquella Copa el 23 de febrero del 2000, visitando tierra boliviana, Santa Cruz de la Sierra, para visitar al Blooming de Bolivia. Tenemos imágenes de aquel partido, un Boca que estaba en el grupo con Blooming de Bolivia, Universidad Católica de Chile y Peñarol de Uruguay. Otra cosa que era una rareza porque hasta exacto. el formato anterior se jugaba, bueno, con los equipos de tu país. Claro, antes eran 2 clasificados por país, más el campeón vigente. O sea, eran 21 equipos que participaban de las 10 confederaciones sudamericanas, 2 cada uno, los 2 campeones generalmente, o como decidieran ellos. En Brasil, por ejemplo, era el campeón de la liga más el campeón de Copa Brasil, porque había un solo torneo por año. Casi todo el resto de los países de Sudamérica tienen 2 torneos por año, los 2 campeones a la Libertadores, y se dividían por país en los grupos. Si tocaba sorteo de Argentina-Venezuela, jugaban los 2 argentinos contra los 2 venezolanos, y así sucesivamente. En esta Copa, al ampliar el cupo a 32, le dieron 2 cupos más a Brasil y 2 cupos más a Argentina y uno a los otros 8 participantes, y el campeón vigente tenía otro cupo extra, pero desde fase de grupos. Y ahí el sorteo era por ranking. Claro, Por ranking, o sí, por ranking en ese momento. Porque en un momento lo cambiaron a por país, que eran los argentinos y brasileños siempre en cabeza de serie y el resto era por ranking. Creo que de entrada era por ranking, sí, siempre siendo cosa rara la Conmebol. En ese momento creo que era por ranking estrictamente. Entonces te puede tocar con cualquiera, salvo con los de tu bombo, con cualquiera, bueno, que es el modelo actual, obviamente, pero era una rareza, porque uno estaba acostumbrado a, bueno, uno de los 3 partidos no viajo, porque es dentro de mi país, y después, generalmente lo que se hacía era que se jugaban todos los partidos en un país de entrada y después todos los partidos en el otro. Por ejemplo, yo recuerdo muy claro la Libertadores del 96, San Lorenzo y River viajan a Venezuela, juegan los 2 partidos contra el Minervén y el Caracas. El Minervén y el Caracas juegan entre ellos también, y después, creo que un mes después o 3 semanas después, viajan a Argentina y se juega el San Lorenzo River correspondiente y el San Lorenzo y River contra Caracas y Minervén, que estaban en Argentina, con lo cual eh, sí había mucho viaje, pero era un solo viaje, jugabas 2 partidos y te volvías. Acá claro. te tocaba la primera fecha, como dijiste, en Santa Cruz de la Sierra, después de local con Peñarol, después de visitante con la Católica, después de viaje y viaje, y Sí. todas las semanas. Vos pensás que Una si jugabas la final copa, tenías 33 partidos en el semestre. sí, sí. Aparte una copa larguísima en distancia porque
iba de Argentina a México, porque los mexicanos, bueno, Claro, eran habituales concurrentes de esta Copa por aquellos años. Pensaba también, Nacho, eh, divagando así a nivel mental, que este Boca Blooming, Boca Católica, Boca Peñarol, cuando uno lo mira desde la óptica nuestra de hoy, años 2000, ¿sí? Peñarol parece un equipo, bueno, hoy bastante endeble. En aquel momento todavía tenían sí, los equipos uruguayos, a ver, la estirpe de equipo complicado por Copa Libertadores. Si bien hacía rato no la ganaban, ¿sí? Eran equipos competitivos de buena forma. Eran equipos que sí. uno sabía que iban a pasar de ronda, sabía que iban a pasar el grupo. Sí, Eh, todavía mantenían figuras locales. Que hoy en día tal vez las figuras locales se van a México o a una liga del segundo orden europeo. En ese momento no, en ese momento decían, no, para irme, o sea, a jugar a México o a un equipo que se está peleando el descenso en Portugal, me quedo en Uruguay a jugar en Nacional o en Peñarol y jugar a Libertadores. Bueno, hoy en día ya no se piensa así, además el dinero, ¿no? Uno gana mucho más jugando en el decimoquinto de Portugal que en Nacional o Peñarol. Entonces, eso se ha perdido, pero en esa época no era así. Sí, y otra cosa más que quería marcar, que vos lo marcabas con anterioridad sobre la cantidad de participantes, prestemos atención siempre a que sube el número de participantes en Copa Libertadores y también en Champions en esta época, porque había subido el número de participantes en la Copa del Mundo, ¿sí? La Copa del Mundo de 1998 es la primera de 32, la primera con 32 participantes en la fase final. A partir de ahí, los torneos de clubes empiezan a adoptar un formato similar. Bueno, esto lo marco porque hoy con la cantidad de equipos que ya tienen en las rondas previas, tanto la Champions como la Copa Libertadores, no vaya a ser, ¿sí? Que después del Mundial de 48 tengamos zonas con 48 equipos, porque tranquilamente les puede quedar la brillante idea a nuestros queridos dirigentes de decir, che, pero si ya más o menos tenemos la cantidad, ¿por qué no hacemos como en el Mundial y hacemos 12 grupos de 4? Digo, no se crean que lo otro fue de una manera muy diferente. La Copa era de 21, cuando el Mundial era de 24, ¿sí? Cuando el Mundial pasó a ser de 32, dijeron, no, la solución nuestra es esto, ¿sí? Adoptar el mismo modelo y hacerlo de manera revolucionaria. El otro día, uno de mis mejores amigos, futbolero al mango, Martín Menéndez, lo nombro, porque siempre nos juntamos a hablar de este tipo de cosas viejas. Depende de lo que diga, lo puede estar que prendiendo fuego. A ver. No, va a estar bueno porque te vas a acordar. Eh, me- hablando del nuevo formato de Champions, que por supuesto detestamos, ¿no? Eh, decía, si quieren más partidos, ¿por qué no juegan como el formato de la 2002-2003? Que Claro. cuando quedaron altura de octavos de final, en vez de hacer los octavos de final con los 16 equipos, volvieron a hacer dos zonas de cuatro, ¿sí? ¿No eran cuatro zonas de cuatro? Cuatro zonas de cuatro, perdón, Ah, cuatro zonas de claro, claro. cuatro, donde clasificaban los dos primeros, ¿sí? Entonces jugaste un montón de partidos extra, ¿sí? Y Se buenos terminó, partidos. a ver, y se terminó dando la lógica, porque a mayor cantidad de partidos, vos reducís el nivel de sorpresa, normalmente los mejores equipos terminan avanzando, tuviste unos cuartos de final, pero excelentes, ¿eh? Le invito Sí, a sí. cualquiera que los vaya a buscar, los encuentros de aquel momento, ¿sí? Fueron una serie, pero de verdad para tirar balcones, y una copa llena de partidos, cuando todavía se jugaba, bueno, con un formato de 32, no hizo falta cambiar como cambiaron ahora, fue una evaluación justa porque el sorteo fue como viene siendo siempre, pero con un poco de creatividad se buscó otra forma de juego. Sí, totalmente. Coincido completamente con lo que dice tu amigo Martín. No se me había ocurrido lo de, claro, cuando llegues a octavo de final, hace cuatro grupos de cuatro y ahí vas a, por ejemplo, te van a tocar seguramente en un grupo, no sé, City Inter, Real Madrid, Juventus, Bayern Múnich contra el Arsenal. Vas a tener partidos muy picantes e ida y vuelta los vas a tener. Y tal vez, si estamos hablando de los que llegan a 16 avos de final, que son los dos primeros de 8 grupos, ya tenés un filtro previo y vas a tener muchos más partidos. Tal vez tenés un grupo, como te digo, el Madrid, el City, el Dortmund y el Benfica, por decir un equipo de otro país. Y esos son cuatro partidos que tranquilamente, o sea, 6 partidos en total de grupo, que cualquiera no se quiere perder. Coincido, y en vez de hacerlo jugar al Manchester City
o al Madrid o al Inter, cualquiera de los que nombramos, contra el Estrella Roja de Belgrado, que hoy en día ni pincha ni corta en Europa, o mandarlo a jugar a Eslovenia o a Eslovaquia, todo eso, no tiene sentido. La gente quiere ver más partidos de esos, de los buenos. No tiene sentido porque desgraciadamente no hay equivalencia. Vos primero Claro, tenés que hacer un laburo previo, ¿sí? Para que esos sí, de equipos equiparar las mejoren. ligas. Claro, exactamente. Bueno, de hecho nos pasa mucho en Sudamérica, donde nos quejamos de que los campeones vienen siempre de los mismos lugares, pero está claro que no va a dejar de ser así hasta que no mejoren las ligas internas. Sí, No es casualidad esto que decía Nacho, que en Uruguay antes teníamos campeones uruguayos, 5 Peñarol, 3 Nacional, 8 Copas Libertadores, hace 40 años casi, que ya las tenían, ¿sí? Bueno, por algún motivo no ganaron más y está claro que uno no ve cerca que vuelvan a ganar Copa no, Libertadores. no. Eh, no es un motivo, no es un motivo casual. Pero bueno, volviendo de un nuevo paréntesis nuestro, arrancamos el repaso de Copa Libertadores. Primer partido de la Copa, Boca visitaba al Blooming de Bolivia y vamos a ver imágenes de aquel partido. Dani, como hincha de Boca que sos, cuando vino este Sí. partido, ¿no vinieron flashbacks de Vietnam de otra vez en primera ronda? Uf, Porque, terrible. porque digamos, Blooming era el más flojo del grupo y no tiene altura. Porque Tal generalmente los cual. bolivianos lo que tienen es el poder de la altura y en este caso no lo tenía. Increíble, increíble que Boca no haya podido sacar adelante este partido. Termina cayendo 1-0 con, contra un Blooming que, lo decía Nacho, un equipo que, bueno, uno lo imaginaba como el más débil del grupo. Eh, no digo perdiendo todos los partidos, pero por ahí cerca. Sí, Encima, a ver, Boca con 2 expulsados, expulsaron a Traverso, expulsaron en esta jugada al Chino Pereda. Una imagen muy fea de, bueno, el campeón de Argentina, que además había sido campeón, no de manera casual, había sido campeón, bueno, de manera apabullante, venía dominando el fútbol local, más allá de no haber ganado la última apertura, en la suma de los últimos 3 campeonatos, Boca había sacado, bueno, más cerca de 150 puntos que algo por el estilo. Era un equipo, bueno, que se llevaba puesto a cualquiera y arranca la Copa Libertadores, primera participación internacional por Copa Libertadores, de la peor forma posible, contra un equipo que uno veía desde cualquier lado que no estaba a la altura, ¿no? A la altura de ese sí, Boca. sí, o sea, un debut complicadísimo. Complicadísimo desde el resultado, no desde lo deportivo que debería haber sido mucho más simple para Boca, más teniendo en cuenta cuál fue el resultado final, ¿no? De esta Copa Libertadores de Boca. Pero bueno, tal vez puede ser que haya sido un llamado de atención a tiempo, ¿no? Muchas veces, como pudo ser el partido de Arabia Saudita para la Argentina en Qatar 2022, de decir, che, si no nos despertamos, nos vamos afuera pronto, porque, como bien decís vos, Dani, Boca venía muy arriba, había sido bicampeón del fútbol argentino, había estado 40 partidos invicto, al siguiente torneo sale a 3 puntos del campeón, haciendo una muy buena campaña. Entonces, tal vez llegaron pensando que la ganaban de taquito y que vamos a jugar contra Blooming, que no hay altura, que es el más flojo del grupo, vamos a meterle 3 o 4 y te fuiste con un 1-0 abajo, que ya te empezaba a complicar. Tal vez fue el cachetazo que necesitaba a tiempo el equipo de Bianchi. No me quiero imaginar conociéndolo, no lo conozco personalmente, pero conociendo la forma de laburo de Bianchi y lo que se dice de él, no me quiero imaginar lo que les debe haber dicho en el vestuario en el primer partido. Eh, no me hubiese gustado estar ahí, como les de haber No, tratado, como seguro. diciéndole, ustedes creen que esto es fácil, ustedes creen que porque tienen la remera de Boca y porque se ganaron a Argentina les van a dar la copa. Con otro tono, me imagino otras palabras y obviamente otro temple de Carlos Bianchi, pero me imagino una charla parecida a eso. Tal cual, sin duda, marcándole los puntos de un técnico que sí era ganador contra jugadores que no eran ganadores a nivel continental. Claro. Ninguno, sacando el caso de Basualdo, ninguno había ganado Copa Libertadores. De hecho, había un par de ellos, como Córdoba y Bermúdez, perdedores de final y, a ver, y perdiendo una final que todo el mundo recuerda con errores graves Oh, sí, y demás. sí, Pero, sí. nada, seguía el repaso de Boca en lo que Perdón, sería... Dani, te interrumpo eh, porque sí, estaba buscando este dato y no lo encontraba. Vos dijiste, en los últimos 3 torneos del fútbol argentino le había sacado 27 puntos de ventaja al que seguía, si sumamos los 3 torneos, claro, que era River. ahí está, Una ahí locura. está. La diferencia abismal en el fútbol argentino. Una barbaridad, claro, totalmente. Bueno, sí, remarcar que lo veníamos haciendo en el podcast, que llegaba con 2 bajas sensibles,
la de Martín Palermo, después de la lesión que había tenido en noviembre pasado, o sea, en noviembre de 1999, en Con un partido Colón. contra Colón, el día que llega a su gol número 100, Exacto, sí, sí. con rotura de cruzados. Y Mauricio Serna tiene la misma lesión en verano, en un partido de verano de aquel año, o sea que Boca llegaba, bueno, básicamente con el mismo equipo que con el que había ganado todos, salvo con la salida de Diego Caña, que era su capitán, y con la ausencia por lesión de Palermo y de Mauricio Serna. Palermo que hay que decirlo y hay que marcarlo una y otra vez. Si bien este era un equipo que tenía el peso repartido en sus figuras, porque era muy importante el arquero, porque tenía una defensa de acero, porque tenía un muy buen volante central como era Serna, porque Riquelme estaba llamado a ser y ya había demostrado parte de lo que podía llegar a ser y de lo que terminó siendo después en el fútbol. Y Guillermo fue fundamental. eh, y Delgado, que llegó para esta Copa Libertadores, también fue muy importante. Pero Palermo era la figura de Boca. ¿Sí? Sí, Hasta bien entrada esta Copa Libertadores, la figura de Boca era Palermo. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque en un campeonato, en un año calendario, perdón, en un año de temporada, 98-99, ¿sí? En 30 y pico de partidos hizo 30 y pico de goles. Y siguió en ese ritmo hasta que se lesionó. Si Boca iba a ganarte de alguna forma, iba a ganarte con un gol de Palermo. Estaba escrito en todos lados. De hecho, uno lo veía, eh, y a veces hasta parecía él mismo acostumbrado a eso. Él sí, sabía que en algún momento iba a convertir. Me ha pasado mucho de verlo en aquel momento. Pasaban los minutos y por ahí el arco no se le abría. Y al tipo se lo veía con un semblante de saber, bueno, qué tranquilo que en algún momento voy a tener alguna y va adentro. La tranquilidad de, bueno, cuando un goleador está en su salsa y cuando está en racha, y sobre todo una racha larga como la de Palermo, que hizo, bueno, goles de todas las formas posibles en aquellos años de Boca, sobre todo desde esa llegada de Bianchi, ¿no? Porque sí, él había tenido un primer año con el Bambino Veira, que no había sido del todo malo en general entre la apertura y el clausura, o sea, apertura 97 y clausura 98, había marcado creo que 20 goles, si no me equivoco. No era un mal número para 30 y pico de partidos, pero habían tenido algunas actuaciones bastante decepcionantes. sí. Creo que lo El terminaron inicio, salvando, claro, creo que lo termina salvando, sobre todo en ese año, en esa temporada 97-98, los goles en los clásicos. claro, Palermo hizo un gol, bueno, que todo el mundo recuerda en el clásico de la Apertura 97, el último partido que juega Maradona, que es para ganar el clásico. Vuelve a convertir la River en el Clausura 98, algo que hizo en toda su carrera. Y bueno, todos sabemos que en estos clubes grandes todos los goles no pesan lo mismo. No vale lo mismo hacerle un gol a un equipo menor, no quiero nombrar a nadie, iba a decir a Barracas de local, que hacerle un gol a River en el Monumental. A ver, no descubro nada diciendo esto. sí, sí, Los sí. goleadores que son goleadores de clásico, bueno, tienen otro recorrido, tienen otro peso y la gente y los entrenadores y todo el mundo del fútbol los mira distinto. Sí, además Palermo, las primeras creo que 7, 8 fechas de Boca no logró marcar. Y ya lo estaban Claro, mirando, sí, sí, estaban con una mano ya eyectándolo para afuera, como decir, bueno, este tipo no es para Boca. Y corta la noche contra Independiente, mete su primer gol, ¿no? exacto. Es contra Independiente. Y ahí se le abre el arco. Porque, como bien dijiste, Dani, jugó 30 y pico de partidos, hizo 20 goles. Bueno, pensá que en las primeras 7 fechas no hizo goles. Eso quiere decir que en Sí. 25 partidos debe haber hecho 20 goles. Una Y locura. además, otra cosa, Boca termina peleando el campeonato de apertura, pero fue en la clausura, bueno, tuvo momentos donde el equipo no había forma de sostenerlo y Sí, Palermo sí, sí. seguía haciendo goles. Entonces, eso también termina acompañando. En la apertura 98, no tan, en 97 no tanto, pero en la clausura 98 es donde se empieza a armar esta dupla con Guillermo. ¿Sí? Claro. De lo poco que se puede sacar a relucir de aquel clausura 98, donde Veira termina dejando el puesto, donde el equipo realmente termina jugando muy, muy mal, sacando los últimos 5 partidos con García Camón, y los últimos partidos de Canigia, que como quería en el Mundial Claro. 98, terminó a un nivel altísimo, sacando eso, fue la dupla Guillermo Palermo que se terminó de consolidar en la previa al Mundial de Francia 98.